Hola hermanas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un viernes muy provechoso, muy productivo y pues este es el último día de nuestra semana para tener estos audios y yo quería compartirles lo que dice Hechos 16 en el versículo 13. Está hablando de un relato que envuelve dos historias muy interesantes y en ella sobresale una mujer. Entonces vamos a ver de qué mujer se trata y vamos a tratar de aprender alguna lección para nuestra vida práctica. Dice Hechos 16:13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y bueno, esta mujer era una mujer con una buena posición económica, eh, era vendedora de púrpura y era una mujer pues muy eh, trabajadora, muy profesional, eh, pero dice que estaba junto al río donde solía hacerse la oración y estaba entre las mujeres que se habían reunido ahí. Entonces me pongo a pensar cómo realmente, hermanas, las que trabajamos o tenemos trabajos bastante eh, absorbentes, no tenemos ningún pretexto de estar buscando al Señor en oración y no solamente a solas, sino en aquellos grupos donde hay otras mujeres o donde se está pues buscando esa presencia de Dios, ese clamor a Dios, esa alabanza a Dios. Dice que ella adoraba a Dios. Entonces que el Señor abrió el corazón de ella, o sea que todavía no se había convertido, pero ella estaba sedienta de Dios, a su forma estaba adorando a Dios. Y dice de que con la predicación de Pablo, pues ella se convirtió y fue bautizada y también su familia. Inmediatamente eh, les dijo que entraran a su casa y que descansaran y los obligó a Pablo y a Silas a quedarse. Me llama mucho la atención porque cuando después de nuestra conversión, hermana, van a salir esas cosas que Dios ha puesto, esas buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Entonces debemos estar atentas a las cargas que Dios pone en nuestro corazón, esas habilidades, esas buenas obras que Él ha preparado para que nosotros andemos y poderlas realizar, ¿verdad? De manera espontánea, de manera natural. Si Dios nos pone algo en el corazón, pues hacerlo. Dice que esta mujer los obligó a quedarse, entendiendo que Pablo y Silas quizás iban pasando pues y no estaban, no tenían dónde morar, pero ella muy amablemente los obligó y me imagino pues que les dio eh, donde quedarse, dormir, les dio quizás comida y todas las costumbres pues que se hacían con un visitante, ¿verdad? En esa ciudad. Pero en ese camino, dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínense este cuadro, hermanas. O sea, de verdad que somos bien desafiadas, porque nosotros tenemos toda la libertad para predicar el evangelio, ¿verdad? Ellos aquí padecían persecución, incluso que los llevaron a la cárcel, ¿verdad? Porque era una cultura diferente, y como los hombres estaban molestos con él porque el espíritu de adivinación había salido de esa muchacha, se había terminado la forma de hacer sus negocios, ¿verdad? Entonces, pero ellos, Pablo y Silas, aún estando en la cárcel, no perdieron ni el gozo ni el enfoque en su vida, sino que siguieron, dice, como que la vida continuaba, como que estaban en libertad, porque dice que cantaban himnos a Dios y los presos lo oían y estaban orando también. Entonces sobrevino, dice, de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, qué impresionante que había un espíritu de adoración y de oración y de conexión con Dios en esa casa, que ellos, los presos, ni siquiera pensaron: escapémonos, ahorita es el momento, porque estaban realmente conectados con la presencia de Dios a través de las oraciones y las alabanzas de Pablo y Silas. Entonces, él dice, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, que este fue un gran testimonio para él, ¿verdad? De que ellos eran hijos de Dios, y que el Dios de ellos podía salvar. Entonces ellos le dijeron, Pablo y Silas le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, porque como habían sido azotados, se acuerdan al principio, con varas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Otro hombre del que podemos aprender ese don de servicio, ese don de ser hospitalario, ¿verdad? Y dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarme. O sea, no confió en que solo les dijeron, porque querían que sus testimonios quedaran totalmente limpios y que se supiera que ellos directamente les habían dado libertad, no que habían escapado. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que se salieran de la cárcel. Qué interesante. O sea, Pablo pudo haber dicho
dado esta defensa al inicio, cuando habían sido encarcelados, pero no lo hizo porque sabía que allí había gente que podía ser salva, ¿verdad? Entonces, qué sensibilidad de Pablo a oír a los planes de Dios, ¿verdad? Y viendo, dice el versículo 39, y viniendo, lo rogaron y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron nuevamente en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermanas, en medio de toda esta gran y poderosa noche de salvación en esa cárcel, vemos a una mujer al principio y al final llamada Lidia, que fue convertida, consagrada y que fue una gran hospedadora y una gran hermana consoladora y provisora para los siervos de Dios. Que tengamos esa actitud de Lidia en nuestras vidas, hermanas, y que podamos pues ser de bendición para la obra y para la gloria de Dios. Que Dios las bendiga y que tengan un excelente fin de semana.